Hola, soy Marta Ayala. Este video es para la materia de Sociología Funcional. En él voy a hablar sobre la acción y sus ambientes de Jeffrey Alexander. Jeffrey Alexander nos menciona que es importante ponerle nombre a los parámetros dentro de la sociología, del estudio de las sociedades, lo que es la micro y la macrosociología. ¿Por qué es tan importante para él colocarle estos nombres a los parámetros? Es importante porque dice que nuestros autores dentro de la sociología solamente se enfocan a la macrosociología, al estudio de la sociedad, dejando de lado un poco el estudio de lo individual, el estudio del individuo, que es la microsociología. Él nos menciona lo que hicieron Marx, Weber, Durkheim, Dilthey, Parson, Simmel, y todos se enfocan dentro de sus estudios en la macrosociología, dejando de lado la microsociología. Entonces, Marx lo hace en el capítulo 10 del Capital, donde estudia la lucha de clases, todo lo que lo constituye o cómo llevarlo a cabo, ¿no? Desde un individuo hasta lo colectivo. Weber dentro de la microsociología religiosa, Durkheim dentro de su teoría de la religión, Parson con su teoría general de la polarización. Al final de cuentas todos van enfocados hacia la macrosociología. Toca un poco a Dilthey, no lo toca bastante en la lectura, pero yo voy a hacer aquí un paréntesis para poder ejemplificar la microsociología, cómo es que empieza ahí y parte hacia la macrosociología, y es como nos lo explicaba Dilthey. Dilthey nos dice que el individuo se desarrolla desde que nace, adquiriendo sus conocimientos de manera empírica por medio de la exploración del mundo que nos rodea en ese momento cuando somos niños. Partiendo de ahí, nuestro primer núcleo o más bien nuestro primer colectivo es nuestro núcleo familiar, para entenderlo un poquito mejor. ¿Qué pasa cuando llegamos a ese punto? Tal vez lo que hemos venido aprendiendo desde niños, por medio de la exploración, formulando nuestras propias ideas, nuestro propio aprendizaje de lo que está bien, lo que está mal, se comienza a modificar cuando entramos ya más de lleno al núcleo familiar, que es cuando comienzan a ver que tenemos uso de razón, es cuando nos empiezan a educar. Aquí puedo tomar un poquito a Durkheim con respecto a la religión y su teoría de la religión, que es cuando al niño se le comienza a implantar lo religioso, ¿sí? Se comparten un poco estas teorías en ese punto porque es cuando la familia comienza a educarnos, cuando se nos comienza a enseñar lo bueno, lo malo, partiendo de lo religioso y tal vez de las reglas o normas que se nos dicta como sociedad, que está bien o que está mal, que también es un poquito el que está bien y que está mal, lo que es bueno y que es malo para cada familia, porque no para todas es lo mismo. Partiendo de esto, continuamos con el proceso de entrar a la escuela. Ahí continúa otro colectivo, que es cuando tenemos amigos, cuando ya comenzamos a adquirir otro tipo de conocimientos más teóricos, a forjar más nuestra personalidad, nuestro carácter, cómo nos vamos a desarrollar en colectivo, de ahí hasta el trabajo, cómo nos comportamos dentro de esos colectivos. Entonces, para Dilthey es importante estudiar al individuo y el por qué es que desde lo individual se comporta hacia lo colectivo. Entonces, si para Jeffrey es tan importante el otorgar estos dos términos a la microsociología y la macrosociología, y dice que nuestros autores no se enfocan a la microsociología, creo que Dilthey sí lo hace en cierta medida, pero lo hace. Podría colocar un ejemplo para entender un poquito mejor. Podría yo aquí dar términos sociológicos que la gente en general no lo va a entender. Entonces, para que entiendan qué es la microsociología, podríamos ejemplificarlo con algo que nos dice Jeffrey en el libro, en el texto. Es el nazismo.
¿Cómo es que se constituyó el nazismo? Aplicando la micro y la macrosociología, la microsociología es Hitler. Inició en Hitler el nazismo. Posteriormente lo llevó a lo colectivo, que es cuando ya constituyó el Partido Nacionalista. Entonces, un gobierno, esta parte de que logró convencer a llegarse a más personas y hacer todo lo que hizo durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ejemplificándolo, pues la microsociología es Hitler, la macrosociología ya es el gobierno que forjó durante ese tiempo. ¿Cómo lo hizo durante el transcurrir de los años? Hitler tal vez no lo hubiera hecho si no hubiera vivido como vivió, ¿no? Todo lo que aprendió desde niño lo llevó a querer o desear tener poder y creer que podría sacar de su país a la gente que no era parte de ellos, ¿no? En este caso a los judíos, por el trato que les daban y demás en cuestión. Entonces, aquí nos centramos con Dilthey de vuelta. Dilthey desmenuza bastante bien lo que es el individuo, como se los mencionaba. Nace, aprende de manera empírica, llega a la escuela, comienza a tener la teoría, por medio de la familia, adquirir valores, usos, costumbres, lo religioso, lo que está bien, lo que está mal, a tener respeto, a tener temores, miedo, todo este tipo de cuestiones que llegan a forjar al individuo. Otro ejemplo que podríamos poner, algo muy particular o peculiar que hoy les gusta o está llamando mucho la atención, son los asesinos seriales, ¿no? Justo, ¿no? Hablando de Jeffrey Alexander, está Jeffrey Dahmer. Cómo es que se volvió asesino serial, ¿no? Este niño que pudo haber sido bien o mal un niño como cualquier otro, no lo fue. Tal vez los problemas dentro del núcleo familiar, sus gustos por la taxidermia y demás, lo lleva a pasar de practicar en animales y literal a hacerlo en personas, pero buscando lo que tal vez su núcleo familiar nunca le dio, que fue el afecto, la atención, y en cierta manera refleja un poco lo que su núcleo familiar fue con él, esta manera de tener poder y control sobre otras personas, que era lo que él veía entre su mamá y su papá. Entonces, los asesinos seriales se constituyen de la misma manera, igual que Hitler, igual que un asesino serial, igual que en México un narcotraficante. O sea, todos estos ejemplos ya los estoy dando para que las personas puedan entender qué es la microsociología, qué es la sociología, a dónde va a llegar la sociología, o por qué es el estudio de la sociedad, por qué estudiamos a las personas, ¿sí? Esa es parte importante del por qué nuestros autores hacen teorías, por qué se dedican a estudiar lo social. O sea, yo puedo estudiar el individuo y seguirme con lo social, pero todo este núcleo donde se desenvuelve. Pero sí es importante, como lo dice Jeffrey Alexander, darle la debida importancia a la microsociología, al estudio del individuo, para poder formular tal vez nuevas teorías del por qué, cómo cambiarlo, cómo erradicar ciertas cosas, o entender por qué ciertas personas son de esa manera, por qué, si de niño no era así, por qué de adulto ya se volvió de esa manera, ¿no? ¿Por qué si de niño era tan tranquilo, de adulto se volvió violento, agresivo? O por qué si de niño era violento, agresivo, se volvió lo contrario, ¿no? Entonces, es esta parte del ponerle nombre a estos términos, micro y macro sociología. Y es como no lo menciona Jeffrey. O sea, para Jeffrey es importante porque pues hay que estudiar al individuo, y partiendo de él podemos estudiar a la sociedad o a ese grupo social donde este individuo se está relacionando. Es muy importante, pues, para poder formular nuevas teorías y poder comprender a nuestros autores que ya nos han enseñado dentro de la sociología. Yo podría aquí en el video hablar de términos, palabras que tal vez
las personas no van a comprender. Pero pues es mejor ejemplificarlo y explicar qué es la micro y la macrosociología. Entonces, concluyendo, pues la microsociología es esta parte de lo individual, de estudiar al individuo, y la macrosociología es esta parte de estudiar a los individuos dentro de un colectivo. Tal vez porque ese individuo se comporta de esa manera dentro de ese colectivo, y pues para entender ese colectivo hay que entender a cada individuo. Siempre es importante estudiar y entender a cada individuo. Por mi parte sería todo. Gracias por su atención.